Los riñones son órganos fascinantes y complejos. Cuando tenemos una enfermedad renal, no todo vale en cuanto a nutrición. Y siempre digo que es una prioridad el cuidar de la salud de nuestros riñones. En el vídeo de hoy te voy a enseñar hasta 6 alimentos que no deberías probar, que no deberías tomar o que deberías reducir cuando tienes una enfermedad renal, enfermedad de los riñones. Así que quédate hasta el final porque este vídeo te va a interesar. ¿Qué tal, compañeros? Aquí el doctor Borja Bandera. Hoy hablamos, por lo tanto, de salud renal. Los riñones son órganos fascinantes, órganos cuya misión principal es filtrar la sangre. Hacen continuamente un filtrado de la sangre, litros y litros y litros de sangre pasan diariamente por los riñones y los riñones lo que hacen es eliminar sustancias de desecho y sustancias tóxicas y conservar lo que es útil. Es decir, por ejemplo, los aminoácidos son útiles. Cuando pasa por el riñón normalmente lo reabsorbe, lo devuelve a la sangre, no hace que se pierdan aminoácidos, proteínas por la orina. ¿Por qué? Porque son de utilidad. La glucosa también es de utilidad, es energía, pues no la pierde normalmente por la orina, salvo que esté en exceso en la sangre, como una persona diabética, o salvo que tomemos medicación para que así ocurra. Se reabsorbe a la sangre. ¿Por qué? Pues porque son sustancias útiles. El riñón siempre conserva lo que es útil y elimina lo que es tóxico o lo que es un desecho metabólico. Además, no se queda ahí. El riñón, repito, es uno de los órganos más complejos que existen. Produce también algunas hormonas y activa otras hormonas. Hay hormonas como la vitamina D que sin una salud renal apropiada no funcionan, no se activan, no son biológicamente activas. Y además interviene en algo que también es súper complejo, el balance de fluidos. Todo esto hace que sin los riñones o sin una salud adecuada de nuestros queridos riñones, la llamada homeostasis no se pueda producir. Los riñones son uno de los órganos que más contribuyen a esa homeostasis, a ese equilibrio del medio interno. Existen hoy día en Occidente muchísimos factores de riesgo que incrementan el riesgo de que tengas una enfermedad renal, pero con diferencia los dos más importantes son la hipertensión arterial y la diabetes mal controlada. Algunos otros son el alcohol, la obesidad o el exceso de adiposidad en general, o algunos virus como el virus de la hepatitis C o el VIH. Chicos, cuando hablamos de enfermedad renal no podemos generalizar, es decir, no existe una única enfermedad renal, al igual que no existe un solo tipo de cáncer. Hay muchísimos tipos de cáncer y cada uno es una enfermedad diferente con sus características, con sus peculiaridades, pues lo mismo ocurre en la enfermedad renal. Hay hasta 4 situaciones que podemos clasificar dentro de la enfermedad renal y cada situación de las 4 siguiente que voy a comentar, presta atención, es diferente y requiere unos cuidados especiales. Por ejemplo, la primera sería una enfermedad renal aguda, una enfermedad renal en la que hay una causa, por ejemplo una deshidratación muy aguda, que está produciendo un fallo renal momentáneo, circunstancial, circunscrito a un momento y a un factor de riesgo determinado y que normalmente se puede resolver más tarde. Después viene la enfermedad renal crónica, es decir, una enfermedad que ya se prolonga, dura en el tiempo. Pues tenemos que distinguir al menos entre una enfermedad renal crónica en las fases, estadios iniciales o una enfermedad renal crónica en las fases y estadios avanzados. ¿Por qué? Porque las recomendaciones nutricionales y del estilo de vida varían muchísimo. Por ejemplo, una persona con una enfermedad renal crónica en un estadio muy inicial, muy de comienzo, no produciríamos una gran restricción en la ingesta de proteína, mientras que en una persona que tenga ya una enfermedad renal crónica avanzada sí que lo haríamos. Además, después tenemos una cuarta situación que también es muy importante señalar, que es la diálisis. Para que os hagáis una idea, el consumo de proteína, las necesidades de proteína se incrementan en la diálisis, mientras que la enfermedad renal crónica avanzada están reducidos y mientras que la enfermedad renal crónica en estadios iniciales puede ser muy similar a las recomendaciones que se le daría a una persona que no tenga ningún problema de salud. Así de compleja es la enfermedad renal crónica, pero hoy nos vamos a ceñir en una serie de alimentos que son poco recomendables. ¿En qué situación de las 4 que os acabo de comentar? Pues sobre todo en esta, en la enfermedad renal crónica avanzada.
¿Por qué? Pues porque en la enfermedad renal crónica inicial, en estadios iniciales, las recomendaciones no varían mucho a las de una dieta saludable dirigida a población general, a cualquier persona que no tenga este problema. Pero cuando ya entramos en un filtrado glomerular por debajo de 30 y cuanto más bajo, más válidas son estas recomendaciones, sí que varían estas recomendaciones y estas pautas nutricionales. Quiero que prestéis atención porque hay 4 nutrientes que tenéis que tener muy presentes en la enfermedad renal crónica, cuando el riñón no funciona bien. He dicho que el riñón filtra la sangre, lo he dicho al principio, elimina tóxicos y productos de desecho y conserva lo que es útil. Pues bien, el riñón se encarga de mantener en equilibrio en la sangre la cantidad de sodio, de sal, de potasio, de fósforo, que también su signo es la P, por lo tanto sigo poniendo P, pero bueno, voy a poner aquí fósforo entre paréntesis, y también la cantidad de proteína aquí es muy interesante. SPPP, S3P, sodio, potasio, fósforo, proteína, sodio, potasio, fósforo, proteína, S3P. Esto es lo que tenéis que tener en mente cuando hablemos de qué alimentos puedo tomar en enfermedad renal y qué alimentos no puedo tomar. El sodio. En general, el sodio y el potasio no se recomienda sobrepasar los 2000 miligramos al día de sodio o de potasio. El fósforo no se recomienda pasar los 800 miligramos al día de fósforo. Y la proteína no se recomienda pasar el 0,6 gramo por kilogramo y día de proteína en una enfermedad renal crónica avanzada. Así que ahora, después de esta introducción fisiológica, después de que hayas entendido un poco más la función de los riñones, quiero explicarte, exponerte hasta 6 alimentos que debes evitar o reducir su consumo mucho en una enfermedad renal crónica avanzada. El primero, para mí, es una pandemia, ya no solo en enfermedad renal crónica, sino también en la población en general. Es un alimento que no es un alimento realmente, es un consumible que no aporta nada. Refrescos carbonatados. Las sodas, los refrescos carbonatados. Los aditivos y los colorantes que tienen estos refrescos contienen muchísima cantidad de fósforo. Recordad, S3P, fósforo. El fósforo, cuando el riñón está enfermo, se eleva su cantidad en la sangre y puede ocasionar muchos problemas. De hecho, lo hace. Uno de los mayores nutrientes limitantes en la enfermedad renal crónica es el fósforo. Cuando el fósforo se eleva en la sangre en la enfermedad renal crónica, malo. Pues bien, contienen mucho fósforo estos aditivos y colorantes, pero es que además ese fósforo se absorbe más fácilmente porque está en forma de sales de fósforo, de fosfato sódico, y son sales de fósforo fácilmente absorbibles a nivel digestivo. Tienen muy buena biodisponibilidad, se absorben muy bien. Una lata de cualquier refresco, sobre todo aquellas que tienen colores más oscuros, puede contener fácilmente 150 miligramos de fósforo. Es una cantidad muy elevada, chicos. Recordad, el límite está en 800. Si tomamos un par de latas ya llegamos a unos 300-400 miligramos de fósforo solo con eso, y sin contar el que contienen los alimentos, que ahora hablaremos de eso. El segundo alimento es, os sorprenderá, el aguacate o la palta. A mí siempre se me llena la boca cuando hablo del aguacate porque es un alimento muy bueno, es un alimento muy bondadoso, un alimento muy saludable. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, entre ellos su contenido en grasas saludables, en MUFAs y PUFAs, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. El aguacate es saludable para la población general, pero ¿qué problema existe en la enfermedad renal crónica cuando los riñones no funcionan bien? Existe el problema de que 100 gramos de aguacate contienen la tremenda cantidad de potasio de unos aproximadamente 600 miligramos de potasio. Es una brutalidad. El potasio es saludable en condiciones normales, pero recordad, el límite está en unos 2000 miligramos al día en la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, solo 100 gramos de aguacate, y hay aguacates que pesan bastante más que eso, pues nos aportaría 600 miligramos de potasio. El guacamole también tiene ese problema, y además el añadido de que suele tener sal, sodio, por lo tanto sería una mala combinación, mucho sodio, mucho potasio. Por lo tanto, el aguacate, repito, muy saludable para la población general, poco saludable si tienes enfermedad renal crónica. Tercer alimento, las conservas.
Otra vez más, las conservas son muy saludables si no tienes ningún problema del riñón. Hablo de encurtidos, hablo de legumbres, hablo de conservas de pescado, que ya sabéis que en general las recomiendo. ¿Por qué son negativas en la enfermedad renal crónica? Pues porque contienen también mucho sodio. El sodio se le añade como conservante, por eso son conservas. Se conserva mejor estos alimentos con el sodio que se añade. Eso sí, hay alternativas bajas en sodio y cada vez hay más alternativas de este tipo. Si tienes la posibilidad de elegir una conserva baja en sodio, estarías minimizando este riesgo. Chicos, otra cosa que podéis hacer es algo mucho más simple, más sencillo y que cuesta 0 euros o 0 dólares. Es escurrir y enjuagar el producto. Escurriendo y enjuagando las legumbres, el pescado en conserva, los encurtidos, conseguimos disminuir el contenido de sodio un 80%. Pasamos al cuarto alimento, también saludable en términos generales, pero cuidado en la enfermedad renal crónica. El plátano, un plátano medio, ni muy grande ni muy pequeño, contiene 400 miligramos de ¿qué? De potasio también. Eso sí lo conocéis porque se asocia en la población el plátano al potasio. El alimento que se recomienda a los deportistas, ¿por qué? Por su contenido en potasio, pues efectivamente es rico en potasio, 400 miligramos de potasio, un plátano medio. ¿Cuál es una buena alternativa? ¿Cuál es una buena alternativa al plátano en la enfermedad renal crónica? Pues por ejemplo la piña. La piña contiene mucho menos contenido en potasio. El quinto alimento es la leche. Un vaso de leche contiene 220 miligramos de fósforo y 350 miligramos de potasio aproximadamente. Además, ocurre que paradójicamente podéis pensar que, bueno, la leche siempre se recomienda para mantener los huesos fuertes. Pero ¿qué ocurre en la enfermedad renal crónica? Ocurre lo siguiente, prestad atención. Cuando tomamos mucho fósforo en la enfermedad renal crónica, este fósforo no se elimina correctamente por los riñones. Como he dicho, se eleva en la sangre, la fosforemia, niveles de fósforo en la sangre se eleva. Esto hace que una hormona responda y se eleve, que es la PTH, la hormona paratirina, la hormona paratiroides. Se produce en unas glándulas que están al lado de la glándula tiroides, aquí en el cuello, que es la glándula paratiroides, que produce la hormona del mismo nombre. Esta hormona, cuando se eleva el fósforo, se eleva también. A esto le llamamos hiperparatiroidismo terciario o derivado de una insuficiencia renal crónica. Y este hiperparatiroidismo lo que hace es coger el calcio de los huesos, pasarlo a la sangre, aumentando la calcificación, el riesgo de calcificación de tejidos y estructuras, como por ejemplo los riñones, también empeorando la insuficiencia renal crónica y a su vez debilitando los huesos, porque cogemos el calcio de los huesos y los huesos se desmineralizan, pierden densidad mineral ósea. Muy importante. ¿Qué alternativa a la leche tenemos? Pues tenemos leches vegetales, como leche de arroz o leche de almendra. Eso sí, vigilad el contenido en azúcar, que a veces nos la cuelan con el azúcar que llevan estas leches vegetales. Y por último, el último alimento o grupo de alimentos, pero quizás uno de los más importantes que voy a comentar hoy, son las carnes procesadas. Las carnes procesadas son poco saludables en general y se consumen muchísimo. Aumentan el riesgo de diabetes, aumentan el riesgo de síndrome metabólico, aumentan el riesgo de cáncer, de algunas neoplasias como el cáncer de colon. Son poco saludables y poco recomendables en general, ya tengas enfermedad renal crónica o seas una persona perfectamente sana. Hay que comer menos perritos calientes, menos bacon, menos salchichas. Comemos demasiada carne procesada. ¿Qué ocurre con la carne procesada? Pues que aunque está muy buena, contiene compuestos cancerígenos, contiene un exceso de sal, contiene un exceso de fósforo y contiene también bastante proteína. Recordad, S3P, sodio, potasio, fósforo, proteína. Pues bien, la carne procesada casi que agolpa, exceptuando el potasio, estos elementos. Y por lo tanto, un consumo frecuente, chicos, de carne procesada, además de ser negativo por los motivos que he comentado, es muy negativo en enfermedad renal crónica. Así que, chicos, hemos hablado del riñón, de este fascinante órgano. Hay una lista mucho más extensa que esta. Si queréis una segunda parte, pedídmelo, decídmelo en los comentarios. Yo os leo. A veces no os contesto, muchas veces no os puedo contestar. Hay cientos y cientos y cientos de mensajes todas las semanas y prefiero centrarme en la creación del contenido. ¿Por qué? Pues porque después tenemos los directos, los fines de semana, donde podemos hablar de tú a tú. ¿Qué tienes que hacer para participar en los directos? Pues unirte a la comunidad de miembros del canal. Ahora sí, resumen rápido en menos de un minuto del vídeo. Hemos visto que los riñones filtran la sangre, eliminan productos tóxicos y sustancias de desecho y conservan lo que es útil. Producen hormonas o activan hormonas e intervienen en el balance de fluidos. Hemos dicho que hay que diferenciar entre una enfermedad renal
aguda, crónica en sus estadios iniciales, en sus estadios avanzados o diálisis. Y hemos hablado de algunos alimentos que son muy negativos por su alto contenido en sodio o en potasio o en fósforo o en proteína o en una combinación de los cuatro. Refrescos carbonatados, aguacate o palta, conservas, plátano o banana, leche y otros lácteos y carnes procesadas. Ahora sí, terminamos con el vídeo, te veo en el próximo. Un fuerte abrazo y gracias por quedarte hasta aquí. A seguir empoderando.